días. Feliz año y ánimo. Ya falta menos. Vamos a informar el día de hoy sobre cómo está la situación en Pemex, cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex. Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex y acordamos que íbamos a invitar al director de Pemex, nos va a acompañar con los principales servidores públicos de Pemex para que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex. Les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia. Y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable porque tenían, ahora Octavio lo va a explicar, el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex. Y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña, ¿no? Que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina a 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos. Porque ese fue el distintivo
en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex. Vamos a escuchar al director de Pemex que nos informe. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Básicamente les vamos a hacer un corte de caja de Pemex, de cómo recibimos, cómo estamos hasta diciembre 31 del año pasado y cómo creemos o cómo estamos poniéndonos como meta entregarlo ya a la siguiente administración. Si me permite, presidente. Empezaríamos hablando de las reservas. Las reservas es uno de los indicadores más importantes de cualquier petrolera. Este es el almacén, esta es la bodega de cualquier empresa. Y aquí vemos cómo en el 2008 se tenían reservas en el país de 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y cómo durante los 2 sexenios anteriores la reserva cayó de manera tal que nosotros recibimos 7,000 millones, menos de la mitad, y durante toda esta administración hemos sostenido el 100% de la reposición de reserva, no el 100%, el 106% de la reposición de la reserva. El primer año 7.2, 7.4, 7.4 y arrancaríamos este año ya con una reserva aprobada de 7.4. Entonces no solo evitamos ya la declinación de la reserva, sino que la hemos incrementado y la hemos sostenido. La que sigue, por favor. Esta es la producción de aceite. En el 2004 se llegó al máximo histórico de producción en nuestro país, sobre todo con Cantarell. Llegamos casi a 3.4 millones de barriles diarios, y ustedes pueden observar lo que ocurrió a partir de esa fecha, de manera tal que nosotros recibimos una producción de 1.700.000 barriles. A partir de esta administración se estabilizó primero la caída, porque si ustedes observan, la tendencia era esta, la línea punteada, de manera tal que si no se hubiese hecho nada, hoy tendríamos una producción de 950.000 barriles. En esta administración se hizo trabajo en los campos maduros para disminuir la declinación y sobre todo trabajo en campos nuevos para incrementarla, de manera que ha habido un incremento constante a lo largo de estos 5 años, 1.700.000, 705, 1.756, 1.785, y cerramos el año pasado promedio anual 1.876. 355 que provienen de la actividad de los campos maduros y 567 de los campos nuevos. La que sigue, por favor. Esta ya es completa la producción del país, incluyendo la producción de la reforma energética. Es lo mismo, estos son los datos de Pemex, 1.701 hasta el 1.876, y esto es lo que han producido los privados. En el 2016, 1.000 barriles, 2.000 barriles, 4.000 barriles, 10.000 barriles, 20, 30, 60, 67. El total de la producción nacional, incluidos los privados, es 1.943.000, y esto significa alrededor del 3% de la producción nacional. Los privados, eso es lo que aportan. La que sigue, por favor. Bueno, ya en la producción total de Pemex, esta es la producción incremental. El 30% de lo que hoy se produce en el país se ha sacado en los nuevos desarrollos que se echaron a volar en esta administración.
La que sigue, por favor. ¿Cómo están los costos de producción y de desarrollo de campos? ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? En el 2019, $12.1. Esta ha sido la evolución. Hoy estamos en $11. Ha habido una disminución a la vuelta de 5 años de más de $1. Estas barras que ven ustedes aquí arriba son impuestos. Realmente lo que hay que tomar en cuenta son los costos operativos y administrativos, y aquí ha habido una reducción. De la misma manera, ¿cuánto cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos? En el trienio 17-19, porque así se calcula por cada 3 años, $11.6. Miren ustedes cómo ha venido disminuyendo en esta administración, y hoy estamos en 7.2. Entonces ha sido una evolución positiva, una evolución a la baja. La que sigue, por favor. El proceso de crudo, y aquí entraríamos a lo que es refinación. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración Pemex, se procesaban en las 6 refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519,000 barriles. Esta ha sido la evolución a la vuelta de los años. Hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park. De manera que en conjunto Pemex hoy, o el país hoy, procesa más del doble de lo que recibimos. Estamos procesando por arriba del 1,000,000 de barriles diarios. Ahora bien, ¿qué estamos pensando para el 2024? Llegar a 1,512,000. ¿Por qué razón? Porque las 6 refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a 1,000,000 de barriles. Esto es Dos Bocas, que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243,000 barriles diarios anualizados, y Deer Park. Entonces vamos a cerrar esta administración este año con 1,512,000. ¿Por qué hacemos alusión a 25 y 26? Porque no se olviden ustedes, aquí el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que se están construyendo 2 coquizadoras, y además vamos a seguir incrementando la eficiencia de las 6 refinerías. De 1,000,000 vamos a pasar a 1,200,000, de forma tal que la meta va a ser 1,774,000 y 1,778,000 para el 2026. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya lo que es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. En noviembre del 2018 se producían en nuestro país 300,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esta ha sido la evolución a través de los años. Ya en 2023, en las 6 refinerías, 423,000 barriles, más Deer Park, estamos en 655, es decir, más del doble de lo que tomamos cuando inició esta administración. Y de nueva cuenta, ¿qué esperamos en 2024? Incrementar la producción en las 6 refinerías, la entrada de la refinería Olmeca. La gráfica anterior era la producción, el proceso de crudo. Esta ya es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. Se van a incrementar 208,000 más Deer Park. Entonces vamos a estar en 1,046,000 barriles, más de 3 veces lo que recibimos. Y 25, ¿por qué ponemos 25? Porque en el 25 entra la coquizadora de Salina Cruz,
que esta no lo vamos a poder terminar nosotros al 100%, pero se va a reflejar en su totalidad en el 25, y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del 1.300.000 barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas. Es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración y el principio de la próxima. La que sigue, por favor. Esto que parece una piñata, voy a tratar de que no sea muy complicado de explicar, pero decir, en el 2018 esto era lo que importábamos de gasolina, 900.000 barriles, y esto era lo que producíamos en promedio en el año. En el 2023, miren ustedes, ya estamos con una disminución importante de importaciones, estamos en 625.000, y ¿qué esperamos para este año 2024? Este incremento en el SNR, la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Deer Park, y entonces el déficit anual va a ser de 298.000 barriles. Esto va a ser el promedio año. ¿Cómo nos vamos a ir el último mes, el mes de septiembre? ¿Cómo se va a comportar? Este es el estimado que estamos pensando lograr nosotros en septiembre antes de irnos. Dejar un déficit de 62.000 barriles nada más, ya muy cerca de la autosuficiencia. Y esto, de nueva cuenta, obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100% trabajando este año, únicamente va a aportar 38.000 barriles, y la de Salina Cruz no va a aportar nada. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad, va a aportar 88.000 barriles, la de Salina Cruz va a aportar la mitad, 37.000 barriles, y ya con esto, en el promedio anual, únicamente tendremos un déficit de 39.000 barriles. Consideren ustedes que estamos incrementando la demanda en un 5% entre el 23 y el 24, entre el 24 y el 25, y el 25 y el 26. Por eso también se va agrandando el tema del déficit, pero realmente ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, desde antes estaríamos ya en el 100% de la autosuficiencia. Como ven ustedes, prácticamente se estaría logrando con estas obras. Deer Park, refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz. La que sigue, por favor. Esta es una lámina para presentarles el resultado de Deer Park, que realmente fue muy buena la decisión del señor presidente de adquirir esta refinería. Miren, esta es la utilidad que tuvimos el primer año, 954 millones de dólares. Nos costó menos de 600. Nunca habíamos tenido una utilidad, mejor dicho, nunca se había tenido en Deer Park una utilidad de esta magnitud. Vean ustedes aquí. Y este año, este es el estimado de utilidad, ligeramente menor al del año antepasado, y eso se explica porque en el 22, con la guerra Rusia-Ucrania, el precio del crudo andaba en $94 y el año pasado 79. Ese diferencial de precio del barril hace que la utilidad disminuya, pero 711 sigue siendo muy superior a los años anteriores. Y algo muy importante, Deer Park trae una deuda de 1.500 millones de dólares. Deer Park no debe un centavo, es una empresa totalmente saneada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero a la capacidad de almacenamiento de nuestro país.
Cuando llegamos teníamos una capacidad de menos de 13 días, hoy estamos en 17, el año pasado cerramos con 17 días de almacenamiento y la idea es llegar a 19 días, casi 19 días. Entonces, hemos avanzado también rehabilitando sobre todo los tanques de almacenamiento. Miren ustedes en qué condiciones los recibimos y cómo están quedando. La que sigue, por favor. Este es muy importante, tiene que ver con la renovación del parque vehicular de las pipas. Cuando nosotros llegamos, habían 726 pipas. El señor presidente en el primer año decidió que había que comprar pipas por el tema del huachicol. Cuando empezó el combate al huachicol, se adquirieron 637 pipas y aumentamos casi al doble el parque vehicular. Luego ya se han estado adquiriendo en el orden de 1.800 pipas más para el reparto de combustibles en todo el país, y en el 21 ya teníamos 1.938, 2.341 y cerramos con 2.437 el año pasado. Es decir, más de 3 veces el número de pipas con el que comenzamos. Ustedes pueden observar las pipas nuevas que se adquirieron. La que sigue, por favor. Ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, 2 años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café. Estas venían produciendo la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, pues este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción. Vamos a cerrar este año con 1.600.000 toneladas. Aquí echamos a andar después de 21 años la planta de urea, una de ellas. La segunda planta de urea este mes, a finales de este mes la vamos a echar a andar, por eso esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el 100% del programa de entrega de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país va a estar al 100% con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gasolina, diésel y turbocina, esto fue producto de la reforma energética. Antes Pemex distribuía todas las gasolinas en el país, le amarraron las manos a Pemex, permitieron la entrada de privados, Pemex cayó hasta el 76% del mercado. Hemos estado recuperando este mercado. El año pasado cerramos de 76, recuperamos ya 6 puntos al 82 y pensamos este año cerrarlo por lo menos en el 84%. En el mes pasado, en diciembre, a través de las 77 terminales que tenemos en todo el país, ya vendimos más de 1 millón de barriles, 1.058.000 barriles de gasolina, diésel y turbocinas. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gas LP, este también es muy importante. Habíamos el 100%, reforma energética, caímos al 54, 58, 60 y vamos por el 63%. Esto implica 17 millones de hogares que consumen gas LP de Pemex. El mes de diciembre abastecimos 206.000 barriles diarios de gas LP. La que sigue, por favor. Esta es muy importante y tiene que ver con el tema de la autosuficiencia. Esta es la evolución de la participación de las ventas internas en el total de ingresos de Pemex. Antes, la participación de los ingresos de Pemex dependía mucho de la venta de crudo. En esta administración, las ventas internas en el 21 eran 66,
66, subimos al 70 y estimamos ya el próximo año el 83.3%. Y conforme entren las coquizadoras y se procese más crudo en las refinerías, esto va a tender a cero, mejor dicho, al 100%, y a cero va a tender la exportación de crudo, porque la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de Petróleos Mexicanos. La que sigue, por favor. Aquí hablamos un poquito de la deuda. Miren ustedes la evolución de las deudas. En el 2007 se debían 67,000 millones de dólares. Nosotros llegamos y recibimos casi 129,000 millones, y esta es la evolución de la deuda. Miren cómo ha disminuido en esta administración de 129 a 106, 17.4% de disminución, que equivale a 22,500 millones de dólares. Una disminución sumamente importante en esta administración. No solo no se incrementó, no solamente no se mantuvo, sino que hubo una disminución muy importante. La que sigue. Y esta gráfica es como una especie de resumen, un comparativo con la administración del licenciado Calderón, del licenciado Peña y del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. 683,000 millones significa este número. Es la inversión anual, inversión por año por 6 años. 670,000 millones del licenciado Peña por año. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, 574,000 millones por año. Se observa claramente cómo disminuyó la inversión en Pemex, una disminución a partir de la eficiencia y del combate a la corrupción. Miren ustedes qué hicieron en otras administraciones con este dinero. Se les cayó la producción 528,000 barriles. Se les cayeron las reservas 1,646 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de casi 112 dólares promedio todos los días, todo el sexenio. Y todavía endeudaron a Pemex con 1,300 millones de dólares. Licenciado Peña, se le cayó la producción 689,000 barriles. Se les cayó la reserva 6,858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a 79 dólares y endeudaron a Pemex en 48,400 millones de dólares. Y finalmente el licenciado López Obrador incrementó con menos inversión 177 millones de barriles diarios, 177,000 barriles diarios de incremento de producción. Reserva, 438 millones de barriles positivos. Precio, 69, inferior a los dos sexenios anteriores. Y disminución de deuda en 22,500 millones de dólares. Este es el gobierno del licenciado López Obrador en Petróleos Mexicanos en 5 años. La que sigue, por favor. Estos son unos pequeños reflexiones. No obstante el menor gasto de inversión respecto a las dos administraciones anteriores, lo que decíamos, durante la presente, Pemex incrementó considerablemente su patrimonio al incorporar la nueva refinería Olmeca, el 100% de la propiedad de Deer Park, 2 nuevas plantas coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, 2,400 nuevas pipas para la distribución de combustibles y 10 nuevos equipos de perforación, entre otras muchas cosas. Digamos que son
las relevantes. Y lo que es la clave del asunto, durante mucho tiempo la carga fiscal aplicable a Pemex comprometió su situación financiera porque se destinaban sus ingresos, no solamente todos sus ingresos, sino además se contrataba deuda para pagar impuestos. O sea, los ingresos de Pemex no alcanzaban para pagar ingresos, para pagar impuestos, y se contrataba deuda. En esta administración, esta condición cambió, pues la tasa aplicable del principal pago que le hace Pemex a Hacienda, que es el derecho de utilidad compartida, el DUC, ha disminuido en más de la mitad, pasando del 65% que estaba en 2019 al 30% este año. Esta es una decisión histórica en este país, en Petróleos Mexicanos. Esto nos va a permitir que Pemex cuente con mayores flujos de financiamiento para sostener sus gastos de operación y de inversión sin necesidad de incurrir en endeudamiento. La que sigue, por favor. Finalmente, decirles que en estos 5 años hemos tenido basificaciones en el orden de 24.372 trabajadores, 20.356 sindicalizados, 4.016 de confianza. Esto es muy importante, casi no se habla de esto, pero es importante. Han habido ascensos en 65.000 trabajadores sindicalizados y 7.000 de confianza, o sea, 72.500 trabajadores han tenido ascensos sin que haya un incremento en el gasto de servicios personales. Han habido 18.616 jubilaciones y el 24 esperamos basificar la diferencia para llegar a 30.000, basificar a 4.700 trabajadores. Y esto que fue el criterio que definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para basificar trabajadores transitorios, el criterio era respetar la antigüedad, no influyentismos, no otro tipo de situaciones que se daban antes. Aquí ha sido estrictamente el criterio de la antigüedad. Y con esto cerraríamos, teníamos un videíto. Pues, presidente, si está usted de acuerdo, dura muy poquito. Ingresé a Petróleos Mexicanos el 22 de junio de 1972. Hasta la fecha nunca he faltado a mi trabajo. Estoy con este documento que me hace referencia que ya no soy transitorio, que ya estoy contrato definitivo. Y para esto me ampara mi familia. Se vive una vida, pues, más de aprendizaje, mi plataforma querida. No Josh, Alba. Quiero nombrar algo muy especial al señor presidente de la República, muy especial. Sin él no se hubiera logrado este movimiento para mí. Y no quiero presumir, pero siento que soy el primer basificado gracias a él. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, pues es el informe. Ahora vamos a preguntas por acá. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, de Proceso. Usted en los últimos días, incluso, bueno, desde hace tiempo ha insistido en lo que sucedía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, con anteriores administraciones,
desde Felipe Calderón, pero también una situación que sucedió también con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso, bueno, pues da cuenta un informante que estuvo trabajando para agentes estadounidenses y al mismo tiempo para un narcotraficante colombiano. Parte de lo que se publica en Proceso es que, bueno, justo agentes del Buró de Aduanas e Inmigración del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos lavaron y sacaron de México millones de dólares en efectivo del narcotráfico mexicano y colombiano. Es precisamente esta persona, este informante, quien da cuenta de todos estos hechos, pues mostrando también algunas de las transacciones, algunos de los correos electrónicos que se intercambiaban a la par que él trabajaba para este tipo de evasión fiscal, para desaparecer millones de dólares que eran pues utilizados por el narcotráfico, pero también llevados y decomisados entre comillas por agentes de Estados Unidos para que realmente no se supiera dónde estuvieran mediante transacciones hacia China, Taiwán y otros lugares del Oriente. Lo que dicen también es que, bueno, pues en algunas de las declaraciones de este informante es que él, bueno, como abogado especializado en cobros internacionales, en realidad era, como le decía, evitar pagos al fisco y lavar dinero. Este dinero proveniente del narco pues era llevado a otros países. Algunas de las operaciones que menciona este informante, bueno, se llevaron a cabo con algunos otros participantes que firmaban como parte de empresas fantasma. Es decir, estos agentes pues fueron también parte de todo este entramado que se tuvo en el aeropuerto, que esto sucedió de 2012 a 2019, fue detenido, estuvo en Estados Unidos y ahora, bueno, pues está escondido en México, y que, bueno, lo que él menciona es que seguramente con declaraciones como las que da, pues teme por su vida. Sin embargo, él también fue parte de esta situación que se dio en aquel entonces, estamos hablando también del gobierno de Enrique Peña Nieto. Quisiera saber y preguntarle, presidente, usted con todo este análisis que menciona que se ha hecho en el gobierno desde que llegó, ¿qué encontraron en torno a esta participación de agentes que incluso se les solicitó pues alguna declaración y pedían que se hablara con la oficina de prensa en aquel sitio en Estados Unidos? Preguntarle qué es lo que encuentran, qué es lo que analizan, cómo lo han manejado con el gobierno de Estados Unidos, cuando no solamente estamos hablando de cuestiones de narcotráfico o de policía federal en aquel entonces, sino también de agentes de Estados Unidos. Bueno, ha habido un cambio. Cuando inició el gobierno, tomamos decisiones que en ese tiempo no se entendían bien, hubo mucho cuestionamiento. Bueno, todavía sigue habiendo cuestionamiento, pero sin fundamento. Cuando llegamos al gobierno decidimos que teníamos que controlar los puertos y los aeropuertos, que había mucha corrupción, tanto en puertos como en los aeropuertos. Y lo peor es que muchos puertos y aeropuertos los controlaba la delincuencia organizada. Teníamos esa información. Por eso tomé la decisión de que pasaran los puertos a la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Comunicaciones a Marina, porque se requería impedir el tráfico de drogas y el contrabando en los puertos. Y los civiles, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, no funcionaban, no estaban ayudando.
en tener control de los puertos. También hay que tomar en cuenta que la advertencia era plata o plomo, y un civil a cargo de un puerto. ¿Cómo iba a resistir amenazas y las tentaciones del dinero? Entonces se decidió entregar los puertos, el manejo de los puertos, a la Secretaría de Marina. Esto llevó incluso a que renunciara en ese entonces el ingeniero Jiménez Espriu, una gente que yo estimo mucho. Y además, de manera muy sincera, me dijo: no estoy de acuerdo. Yo le expliqué cuál era mi criterio y él, en forma respetuosa, decidió renunciar, porque teníamos que tomar esa decisión. Y fue muy buena la decisión, porque a partir de ahí ha habido control en los puertos, muchos decomisos, y se ha avanzado. Lo otro fue el manejo también de las aduanas terrestres, que se entregaron a la Secretaría de la Defensa. Igual. Había la mala costumbre que los directores de las aduanas los nombraban los gobernadores de algunos estados del norte. Era parte de la concesión política. Bueno, se pueden escribir varios tomos sobre la historia de las aduanas y de la corrupción en las aduanas. Entonces se decidió pasar el manejo de las aduanas también a las Fuerzas Armadas. Fuimos en su momento y seguimos siendo criticados, cuestionados, ¿no? Atacados, pero uno tiene que decidir, tiene que tomar decisiones en función de lo que conviene al interés general, al interés del pueblo y de la nación. Y los aeropuertos igual. Era el colmo que el aeropuerto de la Ciudad de México estuviese manejado también por organizaciones criminales. En este análisis que hicieron también tuvieron el hallazgo de lo que hacían los agentes estadounidenses, es decir, si esto también fue motivo de plática con el gobierno de Estados Unidos y si fue motivo por lo cual usted redujo, limitó la participación de este tipo de agentes de diferentes entidades en Estados Unidos para pues llevar a cabo investigaciones en México. No, es una política global. Es que se vulneraba la soberanía del país, se violaba nuestra soberanía. Y participaban en este tipo también de cuestiones delictivas. ¿Ustedes lo encontraron? Participaban en todo. Entraban sin pedir permiso, hacían lo que les daba la gana.
que no se nos olvide que los embajadores de Estados Unidos eran los que calificaban el comportamiento de las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas en México. Hay documentos donde los embajadores, cuando menos conozco uno, decían: esta corporación se porta bien, esta se está portando mal. Esta corporación la vamos a entrenar en Estados Unidos. Para que actúe de acuerdo a nuestra información, a nuestra estrategia. Así fue durante el gobierno de Calderón, de manera abierta. Hay testimonios. Esto de que paraban el aeropuerto de la Ciudad de México, tenían el control completo del aeropuerto. Y esto no se puede hacer si no existe la complicidad de las autoridades. No es la delincuencia, o es la delincuencia organizada en contubernio con la delincuencia de cuello blanco. Todo eso era lo que sucedía. Desde que tomé posición dije: no vamos a ver hacia atrás. Vamos a demostrar que hay una forma distinta de gobernar a partir de la honestidad. Porque la justicia tiene que ver con el castigo, pero tiene que ver también fundamentalmente con prevenir los ilícitos, los delitos. No hacer lo mismo. Predicar con el ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo. Más información, pues es la Fiscalía la que se hace cargo. Pero México no estaría llamando a rendir cuentas a estos agentes y que pidan a Estados Unidos que rindan cuentas, porque fueron situaciones que se llevaron a cabo aquí en México. Incluso se dio la instalación de un centro cambiario de divisas para lavar este dinero. No estamos planteando eso. Estamos viendo hacia adelante que no vuelva a suceder. Por eso se llegó a un acuerdo de en qué condiciones se permite o se da la cooperación que necesitamos tener. ¿Hasta cuántos los dos gobiernos, los dos pueblos, por cuestiones de cooperación en lo económico, en lo social, por cuestiones de seguridad, por lo que significa nuestra frontera? Necesitamos trabajar conjuntamente, sí, pero no subordinados, con respeto a nuestra soberanía. Y eso ya no estaba siendo controlado. Ya se había perdido independencia. Ya parecíamos un apéndice de las agencias del gobierno estadounidense.
Tú hablas de esa investigación, ¿no? Pero si se tratara de abrir expedientes, ¿por qué se cerró en Estados Unidos el expediente de Rápido y Furioso, que causaron también daños, no solo a mexicanos, a estadounidenses? Pero no llamar a rendir cuentas no sería como actuar con complicidad, sobre todo si estuvieran en activo. No, porque cuando tomé posición dije, vamos hacia adelante, no hagamos lo mismo, y también no nos detengamos, porque el tiempo es muy valioso para llevar a cabo una transformación, y no caigamos en lo espectacular. Esto que hizo Salinas, que mete a la cárcel a un dirigente petrolero, precisamente, y a un empresario, y hacen todo un show, y termina siendo el gobierno con más corrupción en la historia moderna, y a lo mejor en toda la historia del México independiente. ¿Para qué todo eso? Y así Zedillo mete en la cárcel al hermano de Salinas y termina convirtiendo las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, termina endeudando a México, aplicando la misma política de Salinas. El salinismo como política es lo que aplica Zedillo y es lo que aplican todos los demás, hasta el 1 de diciembre del 18. Entonces, ¿para qué el espectáculo? Mejor evitemos que continúe el saqueo, que continúe la corrupción. Aquí están los datos. ¿Y por qué se gastaba tanto y se hacía poco? Por la corrupción. ¿Cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país o aguas profundas, donde no hay petróleo, donde no hay gas o donde cuesta mucho extraerlo? Porque aunque parezca increíble, no les importaba extraer petróleo ni gas. Esa era la excusa, era lo secundario. Lo que les importaba, aunque parezca increíble, repito, eran los contratos jugosos que les daban mucho dinero. Eran muy buenos negocios para ellos, para las empresas,
para los funcionarios del más alto nivel, muy buenos negocios y muy malos negocios para la hacienda pública. Pero así en todo. Entonces, acerca de lo que tú planteas, pues ahí van a ir saliendo cada vez más cosas. Nosotros tenemos que procurar que nunca más regrese ese modelo, ese estilo de gobierno. Bien, presidente, una segunda pregunta, lo que tiene que ver, bueno, 30 años del levantamiento zapatista, ya 1 de enero se cumplieron y se cumplen en medio de pues cambios en la estructura interna de toda esa estructura que se generó con base, basado más bien y con ayuda de los indígenas, con todas estas comandancias de insurgencia, lo que mencionan recientemente cambios en la estructura, desaparición de municipios autónomos rebeldes y las juntas de gobierno. También, bueno, lo que ellos mencionan es que hay un elemento con el que no han podido y hay una situación que no se encontraba en aquel entonces, pero que ahora sí la hay, que tiene que ver con el asunto del narcotráfico en toda esta zona de Chiapas. El asentamiento de estos grupos criminales es una situación en la que ellos no pueden como tal competir por el tema de las armas que tienen estos grupos y el poder que han tenido. Lo que usted mencionaba hace unos momentos, bueno, pues sin estos grupos criminales no pudieran tener poder si no fuera con la pues complicidad o con la venia de las propias autoridades. Ellos mismos apuntan a autoridades estatales, no solo municipales, sino estatales, sobre información que pueden obtener estos grupos de la delincuencia, ellos dicen desorganizada, para saber dónde se encuentran algunas comunidades, cómo pueden llegar, cómo pueden atacar, a la par de lo que también se ha mencionado aquí, este reclutamiento forzado, esta base social que tienen en parte de la población, que han incluso confrontado a Fuerzas Armadas en el caso de decomisos, en el caso de algunas actividades o algunos de los operativos para detener ese tipo de situaciones. Yo quiero preguntarle, presidente, en toda la situación y la configuración que se ha dado en esta región de Chiapas de pobreza extrema, además de zonas indígenas que han sido desplazadas, sobre todo en la zona fronteriza en el sur, ¿qué es lo que ha sucedido con Chiapas? ¿Cómo se ha configurado? Y también cómo es que toma algunas de las declaraciones que ha dado esta insurgencia o estos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues mencionan que todos los despojos, las desapariciones, los desplazamientos, pues van de la mano con lo que se ha permitido desde el gobierno, y que el tema de la remilitarización, como la llaman, no ha servido de mucho, porque además en Chiapas no nada más es ya el militarismo, los paramilitares, sino también una diversificación de grupos armados que pues están actuando en este sitio, y que pues quien la lleva es la población chiapaneca principalmente. Pues es un punto de vista que respeto. Tengo yo una visión distinta. Pienso que Chiapas es de los estados que más han beneficiado en los últimos años. Pero bueno, no es mi dicho, sino lo que dicen los datos oficiales. Chiapas, de acuerdo al INEGI, en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. En primer lugar, en reducción de pobreza. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos
no están de acuerdo con nosotros. Sí, los dirigentes. Ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica ni por la vía electoral. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país. Al contrario, ellos decían que éramos iguales. Y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras. Y donde ellos tenían más presencia en ese entonces, arrasaba el PRI. Y luego el Verde. Y a nosotros nos iba muy mal. ¿Qué pasa? Bueno, con nuestro trabajo, porque nosotros no nos quedamos en el discurso. La política es pensamiento y acción. Y para transformar, lo más importante es la acción. Trabajamos y trabajamos abajo, informando, orientando, concientizando, organizando al pueblo. Y logramos un cambio por la vía pacífica, con los resultados que se conocen.